¿Cómo enfrentar al pecado? Esa es la palabra que vamos a compartir en el mensaje de hoy. Y quiero comenzar leyendo las Escrituras en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 19, que dice lo siguiente. Dice la Biblia: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, eso dice aquí la palabra en el libro de Gálatas, en este capítulo 5. Y queremos comenzar a definir qué es enfrentar, ¿sí? Enfrentar es confrontar, es identificar, digámoslo así, a un rival, a un oponente, para poderle establecer un combate, para tener un reto y ganar. Eso es enfrentar. Creo que la mayoría de la gente no quiere enfrentar para perder. Todo el mundo quiere enfrentar para ganar. Ahora bien, ¿qué es pecado? El pecado es todo aquello que va en contra de los preceptos, en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que dice la Biblia. Todo lo que hagamos en contra de la palabra de Dios, lo podemos definir más fácilmente como pecado. Por eso es importante, para poder enfrentar al pecado, conocerlo. Escúchalo bien, conocerlo. Y esto me lleva a lo siguiente. Esto me conduce al libro de Primera de Tesalónica, en el capítulo 5, sobre el versículo 23, donde nos va a dar una ilustración para poder comenzar a clasificar el pecado. Y dice la Biblia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, mira esto, un detalle fundamental. Tesalónica nos clasifica al ser en espíritu, en alma y en cuerpo. Por eso es muy importante clasificar también al pecado. Es fundamental conocer al enemigo. ¿Para qué? Para saber si ese pecado que me está atacando, que es ese pecado que me va a atacar, ese pecado que yo voy a confrontar, escúchalo bien, voy a confrontarlo. ¿Por qué? Porque hay pecados que están en el entorno y hay pecados que están dentro de mí. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Si nosotros vamos a un estadio, ahorita en esta temporada de pandemia, hay aglomeración, no hay distanciamiento, hay mucha gente, y esa gente me puede afectar a mí. Una cosa es diferente, que yo esté aquí en este momento completamente aislado, solo, pero mi mente esté haciendo pensamientos de envidia, de lujuria, de pornografía. Es diferente. Entonces debo clasificar en dónde va a jugar el enemigo, en dónde lo voy a confrontar, cuáles son los escenarios, porque no todos los pecados son iguales. Mira lo que aquí decía el libro de Gálatas en el capítulo 5. Él clasifica, y por eso nosotros tenemos que comenzar a clasificar ese pecado y saber en dónde lo vamos a ubicar. Es muy importante, pero muy importante saber y conocer al enemigo. Cuando yo conozco las tácticas del enemigo, cuando conozco su forma de operar, cuando conozco su forma de actuar, cuando conozco esa amenaza, esa fortaleza, o también esa debilidad que tenga mi enemigo, pues de pronto es más fácil derrotarlo. Pero si yo me estoy enfrentando a un enemigo desconocido, que no sé qué armas traiga, qué estrategias posea, cómo me va a vencer, si yo no conozco el enemigo, seguramente yo voy a ser derrotado y aniquilado. Por eso lo importante en esto es clasificar a ese pecado. Mira, acá habla de obras de la carne, o sea, de la parte física, en Gálatas 5. Y habla del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia y de la lascivia, de la borrachera. Todo eso está en la parte física. Pero también habla algo de la parte espiritual.
de pecados espirituales como la idolatría, la hechicería, la herejía. Entonces comienzo yo a clasificar mi enemigo. Si yo soy una persona que soy adicta al naipe, al tarot, al horóscopo, es muy diferente ese pecado a un pecado de envidia, a un pecado de borrachera, a un pecado de lascivia. Por eso es relevante comenzar a clasificar cada uno de nosotros, clasificar ese pecado en dónde está. ¿Está en el espíritu? ¿Está en el alma? ¿O está en el cuerpo? Una vez yo pueda clasificar a mi enemigo, ahora sí lo puedo enfrentar. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. Si yo clasifico el enemigo, lo enfrento y lo voy a derrotar. Ahora bien, ¿cómo voy a confrontar, cómo voy a enfrentar al pecado? La mejor forma son con las herramientas que tengo aquí, con la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 33, versículo 3. Dice la Biblia en Jeremías 33, 3, lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tremenda palabra. Y yo creo que por ahí debemos comenzar, por clamarle a mi Dios. ¿Para qué? Para que a través de la oración, escúchalo bien, a través de la oración yo pueda aprender o Dios me pueda dar esas estrategias, esas tácticas, ese conocimiento. ¿Por qué? Porque tengo una comunicación directa con el Padre y a través de la oración, de esa forma de hablar con Él, cuando yo le pregunto, Él me responde. Mira lo que dice la Biblia. Quiero volverlo a leer y a recalcar. Dice, clama a mí y yo te responderé. Muchas veces queremos nosotros tomar decisiones en nuestra fuerza, en nuestra carne, en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, pero dejamos de lado el clamarle a Dios para que Dios sea quien nos responda. Por eso muchas veces fracasamos en muchos intentos, en muchas actividades. ¿Por qué? Porque no consultamos, no le clamamos a Dios para que Dios nos responda. Y mira, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿En qué momento me va a enseñar esas cosas grandes y ocultas? Cuando yo esté en la intimidad con Él, en la oración. Es cuando Dios revela, cuando Dios da su táctica y te dice, mire, si quieres enfrentar el pecado de la lujuria, si quieres enfrentar el pecado de la hechicería, de la envidia, este va a ser el camino. En el momento de la intimidad es el momento de la revelación. Por eso es muy importante comenzar a activar, escúchalo bien, estas herramientas de guerra. La primera, la oración. Otra herramienta de guerra es leer la palabra de Dios, la Biblia. Mira lo que dice Josué en el capítulo 1, versículo número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es un gran secreto espiritual. Esta es una gran táctica, una estrategia de guerra para enfrentar al pecado. ¿Cuál es? Leer la palabra de Dios. Que nunca la Biblia se aparte de nuestra vida. ¿Por qué a veces tenemos fracasos? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué tomamos decisiones que no son las adecuadas o las convenientes? Porque nos apartamos de leer la Biblia. Una de las mejores herramientas o tácticas para enfrentar el pecado es la palabra de Dios. Muchas personas quieren que Dios le hable de una manera audible, pero quiero decirte que Dios nos habla todos los días, en todos los tiempos, a través de las Escrituras. Tú puedes leer un versículo hoy y ese mismo versículo lo lees mañana y vas a ver cómo Dios te habla de una manera diferente. En cada situación, la Biblia, para todo problema,
tiene una explicación. Hay cosas que a veces no entendemos en la manera natural, porque somos lógicos, somos racionales. Queremos ponerle lógica a todo, ponerle el pensamiento del hombre. Pero en el campo espiritual, en el campo cuando vamos a confrontar al pecado, tenemos que usar armas espirituales. Una arma espiritual es la lectura de la palabra de Dios, la Biblia. Porque aquí lo dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, escúchalo bien, no dice que algunas cosas, dice que todo te saldrá bien. Yo diría no bien, yo diría muy bien. Estrategias de guerra. Una estrategia, la oración. Otra estrategia, leer la palabra de Dios. Otra herramienta de guerra, aparte de la oración, aparte de leer la palabra, es discernir la palabra. No solamente es leerla, es discernirla. Dice la Biblia en el libro de Levíticos, capítulo 10, versículo 10, lo siguiente. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Eso es clave, fundamental. ¿Por qué? Porque si yo necesito confrontar al pecado, necesito comenzar a identificar la situación real y no dejarme confundir. Porque muchas veces pensamos que asistir a cualquier lugar, a cualquier sitio, tener cualquier tipo de conversación, eso es normal. Eso no pasa absolutamente nada. Verse cualquier programa de televisión, cualquier película, leerse cualquier tipo de libro, eso no pasa nada. Y a veces nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual y no sabemos discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Hay amistades que usted muy bien sabe que no le convienen. Hay acciones que usted está haciendo que sabe que no le convienen. Pero a veces queremos legalizar todo, suavizar todo y pensar que todo está completamente normal y todo está bien. Pero la Biblia nos enseña aquí en este poderoso libro de Levíticos, en el capítulo 10, versículo 10, que no debemos confundir lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. A veces pensamos que acciones que hacemos están bien delante de los hombres. Es más, nos las aplauden, nos dan like, un visto bueno. ¡Wow! Tremendo. Pero muy bien sabemos que delante de los ojos de Dios no está bien. Por eso no sabemos enfrentar muchas veces al pecado. Porque en vez de enfrentar al pecado, lo volvemos nuestro aliado. Mira una situación, hay muchas personas que son infieles. Y todo les cuadra. Los mandan de viaje. La persona con la cual hace la infidelidad, se le presenta una oportunidad en la cual, comillas, está completamente libre y puede realizar su acción sin que nadie se dé aparentemente cuenta. Y aparentemente uno dice, oye, todo me está ligando. Pero esa es la estrategia de muerte. Recuerda que son guerras espirituales. No son guerras en la carne, no son guerras en el intelecto, en la mente. Son guerras en un ambiente completamente diferente, espiritual. Que se puede uno confundir entre lo limpio y lo inmundo. Por eso hay que seguir batallando con el pecado. Hemos visto estrategias, tácticas de guerra para enfrentar, para confrontar, para afrontar ese pecado. Hemos visto lo que es la oración, el leer la palabra, el discernimiento. ¡Wow! Tremendo, eso es fundamental, la estrategia. Ahora mira, quiero compartirte esta lectura en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, que dice la Biblia lo siguiente. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una poderosa palabra.
cuando Salomón construye ese hermoso y ese gran templo para nuestro Padre Celestial. Pero lo más importante no es la construcción del templo. Lo más importante es la humillación, lo más importante es el arrepentimiento, lo más importante es reconocer, escúchalo bien, reconocer el pecado. Y para poderlo reconocer debo identificarlo, porque a veces queremos llamar, como decía Levítico, a lo santo, a lo profano santo y a lo inmundo limpio. Pero si yo comienzo a reconocer efectivamente que sí existe un pecado, que sí existe algo que está haciéndole daño a mi vida, a mis hijos, a mi esposa, a mi empresa, a la sociedad en general, y yo quiero legalizarlo y no quiero arrepentirme, entonces la palabra de Dios pues está vacía. Pero aquí la palabra me está diciendo que si yo me convierto de esos malos caminos, o sea, si yo me arrepiento de ese pecado, es la mejor forma de confrontarlo. Hay pecados que están dentro de mi cuerpo, hay pecados que están dentro de mi alma, dentro de mi espíritu. Pero yo debo confrontarlos y debo decirle y llamarlo por su nombre. Mire, señora envidia, no quiero más nada con usted. Y la envidia sale. Y aquí dice la Biblia, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, Dios me sana. Y Dios me restaura, me levanta, me hace una nueva criatura. Mire, puede ser el mismo cuerpo físico, puede ser usted la misma persona física, pero por dentro existe una nueva persona, una nueva criatura espiritual. Ya no es una creación de Dios, te conviertes en ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te arrepentiste, porque buscaste nuevos caminos, porque pudiste identificar y llamar a ese pecado que habita en la vida o que habitaba en la vida suya por su nombre y lo pudiste clasificar y enfrentar con herramientas de guerra, con herramientas espirituales. Por eso, si yo me humillo e invoco el nombre de Jesús, Él me escucha desde los cielos y me manda su artillería de ángeles, de arcángeles, de palabra. A través de estos mensajes, Él me habla, Dios me habla. Y me dice, tienes que salir de esa vida, de ese estilo, de esa forma como has conducido tu vida, porque quiero llevarte a un mejor mañana, a un mejor futuro. Pero solamente si tú te humillas, si tú reconoces, si tú dices, Dios, tengo limitaciones, Dios, ayúdame. No está en mi capacidad académica, no está en mi capacidad económica, no está en la capacidad espiritual para yo enfrentar ese pecado. Pero solamente si tú, Dios, me ayudas, yo puedo salir adelante y derrotar, con estas herramientas espirituales, derrotar el pecado. Padre, quiero orar para que seas tú a través de la oración quien me ayude a salir de este pecado. Padre, reconozco que soy un pecador. Padre, reconozco que me equivoco, que me seguiré equivocando. Pero yo te pido a ti, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de mi vida, que me ayudes, porque en mi fuerza natural a veces no he podido ganar batallas y las he perdido. Pero sé que con tu ayuda, Espíritu Santo de Dios, solamente con tu ayuda, Padre amado, y colocando naturalmente de mi parte, voy a ganar esta batalla contra el pecado. Padre, bendecimos, Padre amado, a cada persona que se ha conectado hoy para ver, Padre amado, para escuchar tu palabra. No es la mía, es tu palabra.
Es lo que tú has querido colocar en este día para el pueblo tuyo, para la grey tuya, para tus ovejas. Hoy sabemos que todos tenemos debilidades. Hoy sabemos que todos tenemos problemas, dificultades. Pero sabemos que también de la mano tuya, cumpliendo tu palabra, vamos a salir adelante. Padre, bendice tu rebaño, bendice tus ovejas. Padre, bendice tu grey, bendice tu iglesia. Padre, bendícenos a todos. Llénanos de tu unción, de tu poder, de tu gloria, de tu majestad. Espíritu Santo, ven y toma el control absoluto sobre mí, sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre todas las actividades, Padre Santo, que hacemos a diario. Toma el control. Llénanos de tu presencia para ser cada día mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Recuerda que te habló tu amigo y pastor Armando León. Dios te bendiga, Dios te guarde, y sabes que debemos enfrentar y confrontar al pecado.